Abriendo puertas a los peruanos en el exterior, a la comunidad, inmensa comunidad de más de 2 millones de compatriotas que están en los diversos países del mundo y que nos permite llegar a ellos a través de nuestra señal, la plataforma de televisión virtual de BIS, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, para llegar a Latinoamérica, a Estados Unidos y a Europa. El saludo a todos nuestros compatriotas también del territorio nacional, pero vamos a tocar el tema de las comunidades, la comunidad de peruanos en el exterior, porque 17, 18 y 19 se realizó en Roma la 6ª Convención de Comunidades Peruanas en Europa, durante 3 días. Repetimos, 17, 18 y 19 de junio, con un rol de expositores de primer nivel. La inauguración la tuvo nada menos que el doctor Manuel Rodríguez Cuadros, embajador permanente del Perú en las Naciones Unidas, quien además tuvo a su cargo la inauguración de este importante evento. Vamos a conversar sobre el contenido, las conclusiones y las tareas que se han fijado en esta convención con el doctor Carlos Brito Vega, conocido amigo de BIS Televisión. Él ha sido el coordinador en Europa de esta convención, de manera que vamos a conversar con la persona indicada para saber el desarrollo del evento durante los 3 días y, como señalamos, las tareas que se han fijado en un futuro inmediato, considerando la importancia que tiene para el desarrollo del país los peruanos en el exterior. Siempre hemos dicho, tienen una ventaja con los peruanos residentes en el territorio peruano, porque tienen una doble visión, no solamente porque muchos tienen doble nacionalidad, sino porque hay una doble visión, la visión del país que los acoge y el cariño, el corazón, la mente en el Perú querido, que necesita mucho de sus hijos, especialmente quienes están fuera de su territorio, por estas capacidades que les dan una ventaja en los poderes de decisión, los poderes de gobierno. Entonces resulta sumamente importante conversar con don Carlos Brito. Me dice producción que ya estamos enlazados. Le damos el buenas tardes. Estamos empezando la tarde en Lima, un frío de una temperatura en Lima, en lugar de la emisión del programa de 12 grados a esta hora. La tendencia es a que siga bajando. Este invierno va a ser bastante fuerte. Además, Lima tiene una humedad superior al 90%, debemos estar en 100%, la sensación de frío es mucho mayor. Y en Europa, nos vamos a Italia, la temperatura debe estar por encima de los 30 grados, así que vamos a compartir un poco del calor de Italia, Carlos, con el frío de nuestros compatriotas y de acá de producción, que estamos practicando para pingüinos, es lo que dice Percy Ayala, nuestro director de televisión. Bienvenido, Carlos, bienvenido como siempre a BIS Televisión. Gracias, Néstor, gracias, Percy, y a todos tus colaboradores. Es verdad, son las dos, digamos, contrastes que hay entre Europa y Sudamérica, los dos extremos. Bueno, hoy día acá en Roma hemos llegado a los 37, 38 grados, ¿no? Así es que he tenido que ponerme esta camisa manga larga con el aire acondicionado por una cuestión de protocolo. Antes estábamos solo en pantalones cortos y un polito así muy ligero. Y bueno, esto es parte de no solo de las temperaturas, sino también pensamos que hay una necesidad de razonar y hacer reflexiones sobre estos cambios climáticos que están creando, sobre todo la sequedad en muchos lugares del mundo, y que creo que esto también nos llama la atención y ha sido parte también de lo que nos hemos ocupado en esta
en esta CONCOPE, llamada CONCOPE, que es otra cosa más que la Conferencia de Comunidades de Peruanos en el Exterior. Aquí estamos para absolver, responder. Sí, y ese calor seguramente se ha reflejado en la convención, ¿no? Estos 3 días, por la calidad de los expositores, por los temas, conocemos el temario, de manera que un primer comentario, Carlos, con respecto al evento en sí, en toda su participación, expositores y también los compatriotas que masivamente, tenemos entendido, han participado en estos 3 días de la convención. Sí, mira, una primera conclusión organizativa es que nunca se había hecho, en el sentido de que, como tú lo has dicho, con estos expositores de primer nivel. Hemos tenido, sea presencial que virtual, porque como tú sabrás, el COVID ahora, una de las cosas positivas que nos deja es justamente que ahora las reuniones se pueden hacer en una sala, virtualmente, incluso donde participan como si fueran o estuvieran presentes. De manera que hemos utilizado estos 2 mecanismos, y también aprovecho para agradecer no solamente a Perú Televisión Noticias, a tu programa, que también ustedes sabemos que han retransmitido, como también han retransmitido también otros streaming y otros canales, e incluso diversas páginas de los peruanos en el exterior y muchos colectivos que han hecho posible a que esto tenga una ampliación en la noticia y sobre todo para su difusión. Entonces el día viernes, mira, hemos tenido, como tú lo has dicho, ha sido inaugurado en el local del Consulado General del Perú en Roma, a cargo de nuestro embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Manuel Rodríguez Cuadros. También hemos tenido como autoridades presentes en el consulado del Perú en Roma, al doctor Julio Álvarez, quien es cónsul general del Perú en Roma. También ha estado presente, y aquí hay que reconocer el inmenso esfuerzo que ha llegado justo ese día, unas horas antes, para la inauguración. Nos referimos al congresista de la bancada de Perú Libre, nos referimos a Edgar Tello Montes, quien ha estado también con nosotros. También lo han hecho de manera virtual la ministra María Antonia Massana, quien es directora general de las comunidades de peruanos en el extranjero, y también el congresista Jorge Ceballos y el vicepresidente del Parlamento Andino, el doctor Gustavo Pacheco. También diversos miembros de la comisión organizadora, quien te habla, Jaime Toledo, quien es el presidente del patronato de Oncopex, también el secretario general, que es el doctor Lorenzo Castillo, y también el ingeniero, que es el primer vicepresidente, el ingeniero Boy Seville, Osvaldo Boy. Asimismo, esto pues ha causado no solamente mucha expectativa, sino que esos días también se han discutido, ha habido, digamos, incluso acalorados momentos de debate, como es parte de las discusiones. Y aquí, como se dice en Roma, en Roma, en un lenguaje muy, digamos, muy estrecho romano, se dice esto viene a chicho, es decir, que prácticamente lo que significa es de que ha llegado a un momento muy top y en su momento oportuno. ¿Qué cosa es esto que ha llegado en su momento oportuno? En que finalmente
el nombre de tu programa hace que también sea posible en algo que nosotros estamos haciendo, es decir, abriendo puertas. Y se están abriendo las puertas esta vez. Entonces, uno de los empeños y de las, sobre todo, no digo los pactos, pero lo que ha permitido también esta otra conclusión organizativa es que las autoridades, sean del legislativo, sea del ejecutivo, y las autoridades invitadas, han asumido un rol preponderante y de compromiso. Como lo habrán visto también ustedes, se lo hemos enviado incluso el acto inaugural del doctor Manuel Rodríguez Cuadros, por ejemplo, cuando él ya está hablando de lo que nosotros venimos planteando. Dice, hay la necesidad de hacer reformas consulares, reformas en la Cancillería, para darle aquello que nosotros decimos, que la Cancillería debe de tener perspectivas para el desarrollo del país y que no simplemente sean esa normal administración burócrata que obedece incluso a 50, 100 años atrás, cuando todavía éramos nosotros colonia, ¿no? Entonces esto tiene que pasar definitivamente, es decir, no podemos nosotros tener embajadas y consulados y el Ministerio de Relaciones Exteriores que esté un poco de espaldas a las problemáticas de los peruanos en el exterior. Entonces sobre esto se han creado espacios, han entendido que hay la necesidad, como se decía más antes en esos términos de tripartita, donde esté de una parte el Ejecutivo, de otra parte el Legislativo, pero también hacer caso en los términos de democracia a quienes somos los directos, como se dice, gestores de todo este tema de los peruanos en el exterior, que somos los migrantes. Que han habido exposiciones importantes, Carlos, y conocemos la problemática porque hemos tenido varias entrevistas, hay varios temas, hay varias preocupaciones de los peruanos en el exterior, no solamente en el tema de las remesas, en el tema del tema económico, sino principalmente en las decisiones que se toman a nivel de los representantes elegidos ya en el Distrito Electoral 27 y que tiene que ampliarse por una cuestión natural, sino de cosas muy urgentes, el tema de la constitución política de nuestro país, las preocupaciones que tienen los peruanos en el exterior y que compartimos totalmente, cómo se han manejado las exposiciones y sobre todo ya las conclusiones en estos 3 días de intenso debate que le hemos seguido casi muy de cerca, pero queremos la versión oficial de la organización del evento. Claro. Carlos. Es verdad, mira, lo que hemos tenido nosotros ha sido 3 días, como se dice, galopantes, muy intensos, donde hemos hecho una cosa importante. Esto es en directa, es el cane, sí, el perrito que, bueno. Un perrito que está hablando en italiano, que está hablando en italiano. Cano, no hay problema. Sigue usted, señor. Entonces la cuestión es que, mira, hay, digamos, una cosa de precisar. Yo pienso que una de las conclusiones, también organizativas, es que finalmente se ha entendido que hay la necesidad de construir unidad, no solamente para el bienestar, el beneficio, y vuelvo otra vez a este momento, como te decía, con el nombre de tu programa, Abriendo Puertas. Y aquí toco algo bíblico que lo dijo el Papa Francisco hace poco, en que las puertas del Vaticano, ha dicho, deben de estar abiertas no solamente para quienes forman parte del credo del Vaticano, sino fundamentalmente abierta para toda la comunidad y la colectividad, religiosa, católica y no. Claro. Y eso es importante. Entonces, dentro de esta, digamos, dentro de esta mirada,
significa que también se ha entendido finalmente que no podemos estar cada uno por su lado. Y es por eso que ONCOPEX, como organismo mundial, organizador, y de la cual he sido el coordinador general para esta conferencia, hemos llegado a conclusiones unitarias y también las autoridades lo han entendido esto, ¿no? En términos que hay la necesidad de crear perspectivas políticas, que hay la necesidad de caminar juntos y que hay la necesidad de interactuar, porque no solamente aquí estamos viendo los temas relacionados al país, sino también relacionados a los que nos encontramos fuera. Y aquí tocó algo importante, por ejemplo, sobre el tema de los dos congresistas de los peruanos en el exterior. Hay que decirlo, el único que ha estado presente de manera virtual y fue y hizo su exposición y su saludo ha sido el ingeniero Jorge Ceballos, de Renovación Popular. Y su ausencia total, y al que soy crítico, y bueno, asumirá después, claro, porque es su tema que responderá, porque aquí la cuestión es de que el de la bancada de los fujimoristas, el señor Jorge Juan Carlos Lizarzaburu, por ejemplo, él ha sido invitado, como los demás, con tiempo. Y sin embargo, hay que reconocer, por ejemplo, a la bancada de Perú Libre, que también han tenido sus segmentaciones, sus fracturas, etcétera. No estamos para discutir esto, pero que por lo menos en manera presencial ha hecho Edgar Tello Montes, a quien lo saludo, seguramente nos estará viendo también, porque sabía de esta entrevista, y donde hago público este reconocimiento por parte nuestra, y hemos reconocido como ONCOPEX y ha estado presente en nuestros días el congresista. Entonces, de manera que de alguna forma se está, como se dice, se está comprando esta bronca, este tema. Entonces, dicho esto, es que hay la necesidad aquí de construir perspectivas, de construir sobre todo posibilidades para desarrollar no solamente temáticas relacionadas a los peruanos en el exterior, y es aquí donde se ha llevado a cabo conclusiones muy importantes que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver incluso con la inversión, que tienen que ver con la cooperación internacional, incluyendo hasta con la transferencia de tecnología. Entonces, vemos, por ejemplo, que nosotros estamos, una de las primeras conclusiones, aquí voy, hay 20 conclusiones: la Ley General de los Derechos y Libertades de los Peruanos en el Exterior. 2. La creación de un Consejo Nacional de Inmigración adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros para elaborar, supervisar y coordinar las políticas de Estado en favor de los peruanos en el exterior, con la participación de la sociedad civil organizada con personería jurídica en el exterior. También la creación de las oficinas descentralizadas de enlace parlamentario, que será el nexo entre la sociedad civil organizada y el Congreso de la República. Es decir, lo que nosotros, por ejemplo, aquí planteamos es de que no puede existir un distrito electoral desligado de sus votantes. Y esto es importante porque ese sería el nexo. Queremos esas oficinas descentralizadas de enlace parlamentario. Una ley de creación del Fondo Social de los Peruanos en el Exterior, el cual deberá percibir no menos del 20% proveniente de las tasas de los servicios consulares. Es decir, nosotros no solamente remesamos más de 3.800 millones de dólares al país, sino que también, aparte de eso, hay 600 millones de dólares que en el 2021, por ejemplo, ha recaudado o recaudan los 114 consulados en todo el mundo por temas de servicios consulares que los peruanos pagamos cuando vamos a cada uno de los consulados. Y por lo tanto pedimos, si producimos, creo que tenemos el derecho en solicitar un 20% para hacer un fondo social para los peruanos en el exterior, porque también hay peruanos en el exterior que por su condición tantas veces de irregularidad en el proceso migratorio no tienen ni la residencia, no hay esas posibilidades de que hayan hecho estos embajadores algunos llamados convenios bilaterales,
para regularizar sobre todo esto, es decir, darles cupos como existe en Italia, por ejemplo. Hay otros países que lo tienen, los llamados cupos para un determinado número de migrantes. Aquí no lo tenemos en el caso del Perú y pensamos que este es un fondo social que podría sobre todo solventar y evitar hacer esas polladas que tantas veces a quienes se encuentran en dificultades tenemos que enviarles su alma a nuestro país, al Perú, para que puedan hacer una cristiana sepultura, y pensamos que esto totalmente es indigno, ¿no?, desde un punto de vista humano. Después también otra de las conclusiones de este evento, la quinta, es la fiscalización verdadera a las embajadas y consulados y a su órgano de control interno de Cancillería, porque no pueden, pues, con los fondos del Estado, alguien tiene que asumir esas responsabilidades, y aquí también esas responsabilidades, como parte de sus funciones de fiscalización, la deberían hacer nuestros dos congresistas PES. También crear las oficinas comerciales en las embajadas y los consulados, con la participación de las asociaciones de exportadores, no solamente ADEX, el Ministerio de Comercio, el Exterior y Turismo, las cámaras de comercio, que deben de ser también fomentadas por parte del Estado para la creación de los micro y medianas empresas que tenemos los peruanos aquí en otros países donde residimos, para favorecer y potenciar no solamente las exportaciones, sino que el comercio del Perú con esos países que nos encontramos nosotros en el extranjero. Y aquí hago siempre esta especie de paréntesis, cuando, por ejemplo, quien te habla, Joan Cashino, con un kilo de yucos, que aquí el oyuquito está por el tema de la pandemia, han subido entre 12, 13, 14 euros, cuesta ahora en Europa, somos más de 750.000 familias, y donde podría esto canalizarse y mejorar no solamente la producción local, regional, andina, donde se produce esto de los oyuquitos, sino que también para mejorar las condiciones de vida y sobre todo para mejorar incluso sus ingresos económicos del campesinado en esas zonas. De manera que esto tiene que ser, pues, de una manera transversal, donde confluyan una serie de organismos interesados a mejorar esto. Porque, perdóname, la política sirve para esto, Néstor. O sea, la política tiene que ocuparse de los reales problemas de los ciudadanos. La política sirve como un instrumento para resolver las problemáticas, sirve para mejorar las condiciones de vida, sirve para proteger, sirve para tutelar, sirve para dar derechos, y sirve para mejorar, y donde el Estado no puede estar de espaldas, pues, sino más bien el Estado debe afrontar, se debe confrontar y debe escuchar, porque estas son ideas innovativas, y donde para eso existen, pues, sino a qué existe un Ministerio de Comercio Exterior, buscando en los oligopolios, en los monopolios. Esos son enemigos de la democracia, y eso tampoco no le interesa al Perú. Ahí lo que les interesa es vender sus productos, nosotros que seamos simplemente una especie de un mercado y basta, pero no les interesa un desarrollo interno del país. Ojo, esto no es socialismo ni es comunismo, que sea claro. Europa nos enseña esto desde hace años. Aquí hablamos ya de la economía circular social como una forma justamente de disminuir esas brechas sociales de pobreza, esas brechas de discriminación que existen en nuestra patria, producto del neocapitalismo y del neoliberalismo económico, que ha llevado a su fracaso total, y punto. Y eso no es novedad, y en eso hasta los liberales coincidimos con quienes somos demócratas. No me salgo del tema, vayamos avanzando en la séptima conclusión, es sobre una reforma de la ley del retorno, digno para los peruanos en el exterior, y su reglamentación, para promover el retorno de estos compatriotas al Perú en mejores condiciones dignas y con inclusión social. La octava conclusión es una nueva ley de los consejos de consulta de la comunidad peruana en el exterior y su reglamento. Y aquí, por ejemplo, hago una paréntesis, porque se les está pidiendo, según esa nueva ley de consejos de consulta que ha sido cambiada, modificada, donde piden el 3% de los electores que ha habido en las regiones. Por ejemplo, decimos, aquí en Roma ha habido más de 10.000, como 15.000 electores. Significa que un 3% más o menos deben de participar 4.500, cuando sabemos que incluso ni siquiera uno de nuestros congresistas ha llegado a los 4.500 votos. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? La democracia tiene que ser participativa, inclusiva,
Y esta es una forma, es un atropello, es una violación fundamental a los derechos humanos, sobre todo a los derechos políticos de un ciudadano. Tú no me puedes poner y decir un tope sobre estas cuestiones cuando incluso en elecciones generales esto no ocurre. Por lo tanto, coincidimos plenamente, y esto lo ha manifestado en el acto inaugural el embajador Rodríguez Cuadros. Es por eso que ha dicho, hay la necesidad de hacer reformas, y estas reformas nosotros las haremos. Sí o sí se necesita de estas reformas. La novena es elevar la Dirección de Comunidades Peruanas de Asuntos Consulares a nivel del viceministerio de los peruanos en exterior. Esto para atender a los más de 3,5 millones de peruanos residentes en extranjero y a las más de 115 misiones diplomáticas en todo el mundo. La 10ª es la creación de las secretarías culturales para fortalecer y difundir la cultura peruana en coordinación con las asociaciones culturales en el exterior, PROM Perú y otras entidades afines. Es decir, necesitamos también aquí las secretarías culturales que sean dispuestas, que haya las posibilidades a quienes hacen en diversas partes del mundo este tipo de actividades, y a ellos darles esas posibilidades a que difundan, y sobre todo darles como una forma de trabajo por parte de las secretarías culturales, que eso es lo que interesa en el país, y sobre todo interesa también a los peruanos exterior. La 11ª conclusión es la promoción del retorno de los científicos, investigadores y profesionales de alto nivel radicados en el extranjero, incluyendo la convalidación y revalidación de los títulos obtenidos en el extranjero, en el exterior. La 12 es el fomento de los convenios bilaterales de seguridad social y jubilación con los diferentes países firmantes de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, la aplicación del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, el fortalecimiento institucional del Parlamento andino y sus acuerdos vinculantes. Aquí, por ejemplo, hago una paréntesis, ¿no? Aquí hago una paréntesis porque estos convenios bilaterales de seguridad social y jubilación no podemos seguir en esto en un siglo XXI y en este nuevo milenio, porque nosotros somos trabajadores internacionales y por lo tanto hay la necesidad que el Estado proteja, porque hay la llamada reciprocidad jurídica internacional y donde como trabajadores migrantes existen una serie de tratados internacionales y donde el Estado debe no solamente de mantener una línea de dignidad para el trabajador, sino que al mismo tiempo también utilice los mecanismos para que puedan irse en pensiones y sobre todo haga las posibilidades en que los años que han trabajado en el Perú y los años que han trabajado en otro país, pues esas dos se sumen y tengan no solamente un aporte económico, sino también en el aporte para poder sumar los años que han hecho sus contributos. Y creo que esto es una tarea en las reformas que nosotros estamos planteando en la Cancillería. Luego la 13 es sobre la ley de promoción y acceso a la vivienda para los peruanos exterior, haciendo de ellos sujetos de crédito y optar al programa Techo Propio y otros programas de vivienda digna. Aquí, por ejemplo, sujetos de crédito, nosotros no somos nadie, somos el hijo de nadie cuando llegamos al Perú. Pero sin embargo, nosotros sí somos en la realidad, somos sujetos de crédito, porque a través de las remesas, nosotros pues más de 3.800 millones de dólares anuales enviamos al país y que el Perú recaba por el impuesto general a las rentas, por el impuesto directo al comercio, etcétera, más de 800 millones de dólares que ingresan a las arcas del Estado. No pedimos que nos regalen nada, pero sí pedimos simplemente un poco de participación. La modernización de la administración pública en los servicios consulares con los principios de celeridad, eficiencia, eficacia y transparencia, utilizando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hemos hablado y hemos discutido incluso esto en los días que hemos tenido, en los debates y donde ha habido estas exposiciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que renovar un pasaporte se dure más de 6 meses? Imposible. Un pasaporte nuevo, cuando eso podrían aquí mismo, en Europa, no te digo solamente en Italia o en España, pero por lo menos dos máquinas o una que se pueda hacer en una de estas dos países, donde es la mayor concentración de los peruanos, y que también aquí mismo planteamos nosotros
que el costo tiene que tener pues un costo para todos los peruanos igual. Es decir, aquí estamos pagando casi 80 euros. Nos parece totalmente discriminante porque en el país, en el Perú, no tiene esos costos. Entonces, esto también trae, digamos, a la reflexión. La implementación de los consulados honoríficos del Perú, donde la comunidad peruana lo solicite. La 16, el número 16 de las conclusiones es sobre todo la implementación y reglamentación del voto no presencial, es decir, el electrónico por correo para los peruanos en el exterior. La número 17 es sobre la convalidación automática de las resoluciones de reconocimiento legal de familias monoparentales y personas con discapacidad adquiridas en el exterior con sus derechos adquiridos, sociales y tributarios. La 18 es mejorar y optimizar los trámites burocráticos de programas solidarios, donaciones de cooperación internacional y envíos de ayuda humanitaria. Es decir, esto, sobre todo de la ayuda humanitaria, cuando nosotros queremos hacer, hay una serie de trámites burocráticos que impiden que esto se realice. Un auspicio institucional, promoción y apoyo de las actividades de la Organización Mundial de Comunidades Peruanas en el Exterior, ONCOPEX, en especial a la Convención Internacional de los Peruanos en el Exterior, CIPEX, a la cual se desarrolla anualmente en Lima. Finalmente, el capítulo Derechos de los Peruanos en el Exterior en un nuevo pacto social para el desarrollo equitativo con gobernabilidad, sostenibilidad, institucionalidad y democracia participativa sin corrupción. En este capítulo, por ejemplo, nosotros tratamos sobre el tema de la creación de una región de los peruanos en el exterior. También sobre el distrito electoral, donde planteamos que haya la necesidad de una representación justa. Somos más de 1 millón de electores y pensamos que hay la necesidad de 6 congresistas, y esto no queremos crear más congresistas, sino simplemente se desligue de ese bolsón en el cual nosotros pertenecíamos a Lima, y Lima no tenga estos 36 más 4 por el Callao, más 4 por Lima provincias, que prácticamente solamente el departamento de Lima en nuestro país tiene 44 congresistas de los 130. Es decir, prácticamente de los 44 es más de un 30 y tantos %. Entonces, Lima se sigue pensando, como alguien había escrito, o sea, Lima no es el Perú, ¿no? Entonces esto también crea un centralismo, incluso de un tipo, desde un punto de vista en la democracia, y esto no puede ser. Entonces todas estas, digamos, estas conclusiones, nosotros vamos incluso a hacerlas plasmar dentro de lo que significarían los acuerdos del acuerdo nacional, de los macroacuerdos, donde está el doctor Max Hernández, quien también ha sido un expositor y quien nos ha dado no solamente su empeño, sino también su compromiso a asumir esta responsabilidad, y que seguramente muy pronto estaremos también teniendo ya una delegación que irá a Lima para entrevistarse y hablar con él, y definitivamente esto también son los avances. Te puedo decir, hasta por el momento estos son todos los avances en los cuales nosotros hemos realizado, y agradezco a toda la comisión organizadora, agradecemos también a las entidades que nos han dado este apoyo, sobre todo al Consulado General del Perú en Roma, para hacer el acto inaugural allí, y también al municipio de Roma, que nos han cedido su auditorio para poder realizar allí también los días 18 y 19. Entonces, como verás, hemos dado un salto cualitativo desde un punto de vista organizativo, y como tú bien lo has dicho, las personalidades que han venido, los líderes sociales de diversos países que se han dado cita en Roma. Entonces esto es una demostración que se está avanzando la agenda, y esta es una agenda para el 2022 hasta el 2026. Necesariamente amplia, porque son 20 las conclusiones, Carlos, y entiendo que los siguientes pasos es hacer conocer al legislativo y al ejecutivo de estas conclusiones,
que ustedes la han denominado Agenda PEX y Políticas de Estado con Responsabilidad Social. ¿Cómo van a trabajar esa entrega de documentos y seguramente el inicio ya con este documento base, con estas 20 conclusiones de las reuniones que tienen que darse y en buena hora que se hayan abierto las puertas con Cancillería, con Relaciones Exteriores, porque es un actor principal en las decisiones juntamente con el Congreso de la República? ¿Cómo está la agenda? ¿Cómo han fijado la agenda la comisión organizadora que la preside Osvaldo Boy Chavi de Torino y que tiene como coordinador general Carlos, y también está coordinador de temario y contenidos Jaime Toledo Mercado, con coordinador de comunicaciones Julián Abreu de Milano, coordinación de economía Inés Romero Alba de Andorra y coordinadores de logística y social network Darío Flores de Milano, Nicolás Fuentes de Suiza, Miguel Tupayachi de Suecia y la coordinadora de protocolo e inscripciones Gladys Matos Milano. Excelente trabajo realizado. ¿Cómo está la agenda entonces ya para que aterricen los documentos y se inicie seguramente las conversaciones para plasmarlo, legislativo y ejecutivo, Cancillería? ¿Cómo han fijado ese cronograma, Carlos? ¿Cómo está fijada la tarea? Nosotros vamos a trabajar en diversos frentes. El primero es que en el caso del Ejecutivo vamos a hacerles llegar a través de la ministra de Comunidades de Peruanos en el Exterior, que es la doctora María Antonia Mazara. ¿Por qué? Porque ella es la responsable, tiene bajo su responsabilidad a todos los consulados, y los consulados en los diversos países son los que representan a las comunidades de peruanos que nos encontramos fuera del país. Ese es uno. Dos, es en el caso del legislativo, vamos a través de los dos congresistas que han participado, como es el congresista que ha estado presente de manera presencial, nos ha dejado ya todas las coordenadas para poder hacer entrar la documentación en el Congreso, y donde él va a solicitar incluso hasta una invitación nuestra para ir a sustentar todo esto, y en las cuales podamos nosotros incluso ya hacer algunas propuestas legislativas. Luego también esto con el congresista Jorge Ceballos, quien ha dado también su disponibilidad a través de su exposición y su saludo que ha enviado el congresista. Y también de la otra parte en Cancillería, que nos va a dar una grande mano, como es el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. De manera que estamos articulando todas estas, digamos, estas tres direcciones para poder nosotros aterrizar, como lo has dicho tú bien, y sobre todo no solamente sea un aterrizaje, sino que sea un aterrizaje y al mismo tiempo den sus frutos, porque de eso se trata. Y nosotros estaremos próximamente anunciando y sobre todo dando a conocer los avances, porque de eso se ha quedado, en dar los avances. Por supuesto que nosotros no pensamos que estas 20, digamos, conclusiones, pero pensamos que hay cosas de inmediato en las cuales se podría ya empezar a trabajar y, como se dice, a plasmar, sobre todo, de algunas iniciativas. Perfecto, Carlos. Estamos hablando de un escenario que es Europa, pero los peruanos en el exterior también están en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Oceanía. En esa perspectiva, Europa da un ejemplo con la convención, seguramente con la visión universal del mundo de Carlos Brito y de quienes están en la comisión organizadora. Están pensando también tener un evento que agrupe a todos los peruanos en el exterior, a los representantes de los casi 3 millones de peruanos que están en el exterior. Sí. ¿Cómo va esa perspectiva?
¿Esas son Bien, tareas a largo los plazo días, o son tareas que ya están fijadas también en Europa? Acá? Sí, 18, 19 y 20 del mes de octubre, porque el 18 es el Día del Migrante Internacional, a nivel internacional es el Día del Migrante, se estará desarrollando en Andorra y Barcelona el Congreso número 17 de los peruanos en el mundo, y en la cual se va a tratar y se va a incluir los trabajos de otros colectivos que se encuentran en otros países del mundo, como es el caso, tú lo has señalado, de América, de Sudamérica. Y ahí, por ejemplo, hemos dado ya incluso en el acto inaugural, hemos hecho esto porque él se encuentra en New York, nuestro embajador ante las Naciones Unidas, y cómo es posible, ¿no?, en que todavía en el siglo XXI, si no lo sabías, informemos esto a nuestros televidentes, que hay casi 500.000 de peruanos irregulares en Estados Unidos y que no pueden regresar al país, muchos de ellos porque incluso teniendo sus hijos, corren el riesgo de poder perderlos. Entonces, es el momento en que esto es una especie, digamos, de una guerra contra los trabajadores internacionales, y que alguien tiene que buscar de pacificar, de buscar los mecanismos para poder salir de esa situación, de su irregularidad y permanencia en los Estados Unidos. Y allí tiene mucho que ver el embajador ante la ONU y sobre todo el embajador que representa en los Estados Unidos al Perú. Y para esto se necesita pues que haya una sensibilidad humana, más que todo humana de eso, en términos, como lo hemos dicho, que nosotros necesitamos una Cancillería que sea solidaria, que sea humana, que piense en que los objetivos de su trabajo no son solamente los países, sino son fundamentalmente sus seres humanos. Y sus seres humanos son los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que se encuentran fuera del país, que somos casi el 14%, porque somos más de 3.800.000 peruanos, y por lo tanto ese es un sector que hay que darle atención. No pedimos que nos regalen nada, pero sí pedimos la presencia del Estado sobre las problemáticas de los peruanos que se encuentran fuera. Y en esto creo que hemos llegado en otra de las conclusiones, y lo ha dicho también de una manera así muy enérgica el embajador Rodríguez Cuadros cuando se dirigió en el acto inaugural, donde ha manifestado que hay la necesidad de hacer estas reformas consulares y donde los cónsules incluso visiten hasta cuando existe un ciudadano preso, y que se cambiará incluso porque ha hablado de una forma registral, haya un registro incluso para esos irregulares, porque tantas veces por su irregularidad vienen abandonados por parte del Estado. Entonces esto tiene que cambiar, y esto tiene que cambiar sobre todo en países que suceden como en los Estados Unidos, que no son tan condescendientes con los migrantes irregulares, pero ahí entra en otro tema, porque les interesa pues una mano de obra barata y sobre todo que no tenga derechos. Perdóname, se me sale de cholo de adentro, y eso es así. Entonces esto tiene que terminar, y los que asumen responsabilidades de la embajada también tienen que tener coraje, tienen que tener firmeza, tienen que tener fundamentalmente pensar en el país y pensar en la defensa y la dignidad de los seres humanos. Eso somos nosotros, seres humanos. No somos mercancía, ni tampoco ni esclavos, ni forma de ser un aparato más, como se dice, un número más del engranaje de la producción. Y el derecho de los trabajadores migrantes, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, que fue la exposición, como bien lo has resumido, Carlos, del embajador Rodríguez Cuadros, el derecho de los trabajadores migrantes en el marco de las Naciones Unidas, el caso de Perú. Pero por encima de eso está el derecho como seres humanos de los peruanos, en cualquiera sea el escenario en el que se encuentren en el exterior. Excelente la labor, felicitaciones a todo el equipo de organización. Vamos a
a coordinar la posibilidad de hacer una edición de estos 3 días, que debe ser un trabajo de varios días también, para editar y hacer un resumen de lo más importante. Hemos adelantado con las 20 conclusiones que he dado a conocer a nuestros televidentes. Carlos, gracias por ello. Las tareas que se vienen, las coordinaciones que se tienen que hacer con Cancillería, con el Congreso de la República y con el Gobierno Nacional en general, porque se vienen tareas. Y lo bueno, creo, como conclusión de parte nuestra, es que se han abierto puertas, se han iniciado coordinaciones importantes que no se dio antes en la Cancillería y en el Gobierno Nacional, y que creo que eso es un indicador de mejores tiempos para los peruanos en el exterior, en todo el sentido de la palabra, en toda la condición, y eso significa desarrollo humano, a la que tenemos derecho también los peruanos. Palabras finales, estimado Carlos, por este tiempo. Sí. Palabras finales es como lo dice el eslogan, y aquí lo vemos, por ejemplo, en pantalla, ahí veo, ese es el momento inaugural, donde ha sido muy enérgico, muy efusivo nuestro embajador Rodríguez Cuadros, y como nosotros hemos dicho que hay la necesidad de construir esta agenda de políticas de Estado de peruanos en el exterior con responsabilidad social. Y eso es lo que estamos haciendo, que una agenda política relacionada a los derechos, relacionada a los proyectos, relacionado al buen vivir, relacionado a que haya incluso una convivencia pacífica entre los pueblos del mundo, porque eso somos también nosotros los peruanos. Nosotros hemos venido a trabajar, a dar incluso una forma, sobre todo, de enriquecer la cultura en los países donde nos encontramos. Nosotros no hemos venido ni a vender armas, ni a traficar con las personas, sino hemos venido como parte de ese proceso en la migración que obedece a una serie de situaciones de carácter político, social, económico, cultural, incluyendo hasta lo que es las instituciones que han tenido en su momento esos 20 años que hemos pasado, como se dice, de una guerra interna en nuestro país, y hay la necesidad de retornar un poco a nuestro pasado, de reabrazarnos y fundamentalmente de todo un proceso de repacificación, porque lo que la patria necesita, basta de esos desencuentros, basta de esa supuesta, y aquí lo digo abiertamente, basta de esa supuesta, entre comillas, derecha e izquierda, que a las finales son la misma cosa. Lo que necesita nuestra patria son líderes sociales, probos, gente identificada, sobre todo con construir y reconstruir una nueva patria, reconstruir el país, y esto va incluso por hacer un nuevo pacto social, y donde tratemos de hacer juntos, la sociedad civil, un nuevo ordenamiento jurídico para nuestra patria, que eso es necesario, y donde exista también, aquí lo digo, una prensa, así como la de ustedes, una prensa que informe, una prensa transparente, una prensa que ayude incluso a crear información, que ayude a crear conciencia, que ayude a crear ciudadanos, que ayude fundamentalmente a crear conciencia desde un punto de vista de pensamiento crítico. Necesitamos esos ciudadanos, y para esto hay un rol importante por parte de ustedes. Entonces, ustedes también están en ese, digamos, en ese espacio, abriendo puertas para construir y dar una nueva esperanza a toda nuestra patria. De eso necesitamos, y eso creo que ustedes lo están haciendo, y agradezco a ti, Néstor, a Percy, a tus colaboradores, y estaremos más adelante dándoles otras actualizaciones de todo aquello que nosotros vamos a ir realizando en el camino. Gracias también. Lo que nosotros aportamos es también responsabilidad social, la responsabilidad de los medios de comunicación y nosotros como comunicadores. Y estamos unidos, estamos en la misma trinchera, como siempre lo hemos dicho, y creo que son tiempos en los que el pragmatismo tiene que imponerse sobre cualquier otro criterio, que como tú bien dices, ni derecha ni izquierda, hay que ser pragmáticos, y se trata de sacar al país de la situación en la que se encuentra, con organizaciones políticas fuertes, pero también sobre la base de la realidad.
y no de los intereses individuales. Gracias, Carlos. Un abrazo fraterno para toda la comunidad de peruanos en el exterior, especialmente de Europa, por este exitoso evento, esta exitosa convención. Vamos a estar en comunicación, esperemos volver a conversar ya con resultados del legislativo y de la Cancillería con respecto a los pasos para poner en blanco y negro las 20 conclusiones y empezar a caminar un mejor tiempo para los peruanos en el exterior. Un abrazo, Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias, bien, Estamos en comunicación. Muchas gracias. Un abrazo.